y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 17 de abril del año 2022, como Día del Señor, y también hoy ese día estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios. El texto de hoy, la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 20, sobre el tema: si Cristo no resucitó. Hay una hermosa historia de un niño llamado Felipe, que ocurrió durante la época de Pascua, durante Semana Santa. Felipe nació con síndrome de Down, y aunque era un niño feliz a pesar de su enfermedad, había una gran diferencia entre él y otros niños de su edad. Felipe iba a escuela dominical fielmente cada semana, formando parte de la clase de tercer grado con otros 9 niños de su misma clase. Usted tiene que imaginarse cómo son los niños de 8 años. Así que Felipe no fue aceptado fácilmente, sintiéndose excluido como parte del grupo. Su maestro tuvo una brillante entonces idea, considerando la época que estaban celebrando. Se consiguió 10 huevos grandes de plásticos. Y como era un hermoso día de primavera, le entregó un huevo cada niño de manera de salieran y lo llevaran con algo que representara la resurrección. Todos los niños fueron por los alrededor de la iglesia buscando algo según su imaginación, de modo de representar este acontecimiento. Al final, todos llegaron y pusieron los huevos de una mesa, y luego el maestro comenzó a abrirlos mientras los niños miraban ansiosamente. El maestro presentó 4 de ellos. El primero que abrió tenía una flor. El segundo tenía una pequeña mariposa. El tercero, una hoja tierna. Pero el cuarto que abrió no tenía nada en su interior. Algunos niños reaccionaron diciendo: eso es estúpido, alguien no lo hizo bien. De repente, el maestro sintió un tirón en su camisa y miró hacia abajo. Felipe, el niño con síndrome de Down, dijo: es mío, es mío. El resto de los niños respondieron: no se te ocurra hacer nada bien, Felipe, no hay nada allí. Felipe dijo: lo hice bien, hice lo correcto, está vacío. ¿Qué le parece a ustedes? La tumba está vacía. Felipe murió pronto después de eso. Cuando se hizo su funeral, 9 niños de 8 años marcharon hacia el frente, no con flores, pero con huevos de plásticos vacíos. Felipe tenía razón.
No hay mayor símbolo de la resurrección de una tumba vacía. Esta es la verdad que estremeció al mundo y cambió la historia. Nuestra fe descansa en este hecho. La promesa de la resurrección de nuestros cuerpos para la vida eterna descansa en este hecho. Porque si Cristo no resucitó, ¿para qué creer en un Salvador muerto? Pero si Él resucitó, la muerte perdió su aguijón, ya no hay que temer. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Esta es la noticia. Hermanos, nosotros, todos los creyentes, todo creyente debe tener convicciones sólidas acerca de las verdades relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Para eso, lo primero que debemos hacer es estar convencidos de que fue crucificado, sepultado y resucitó de la muerte. Esto es el Evangelio. Fue crucificado, sepultado y resucitó de la muerte. De no haberlo hecho, hubiera sido como cualquier otro hombre y no tendríamos la seguridad de la vida eterna, ni el perdón de nuestros pecados. Su resurrección es evidencia de que es el Hijo de Dios quien venció a la muerte, porque Él vive. Nosotros también seremos resucitados algún día y viviremos eternamente con Él. ¿Lo creen ustedes? Amén, ¿verdad? Creer en la resurrección es esencial para que una persona sea salva. Recuerden ustedes, la Biblia, Romanos 10:9, nos dice lo siguiente: que si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeréis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Será salvo. Es imposible ser salvo si no tenemos una convicción acerca de este asunto. Tener convicción en torno a algo es estar tan plenamente convencido de que ese es cierto, que lo defendemos sin importar las consecuencias. Mire, al ver los discípulos de Cristo, ellos consideraron la resurrección del Señor como una parte esencial del Evangelio que proclamaron. Por eso mire, a donde quiera que ellos iban, ese era el mensaje que siempre ellos llevaban. Estos hombres fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Hablaron con Él y vieron las marcas de los clavos en sus manos. Estaban completamente convencidos de que había vencido la muerte. Y desde ese momento, nada hizo que cambiaran de opinión al respecto. Todos, con excepción de Juan, ya el caso de Juan, perdieron la vida por proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, quien expió nuestros pecados con su muerte y quien también resucitó al tercer día. Ese era también el mensaje principal que Pablo anunció mientras viajaba por el Imperio Romano proclamando el Evangelio. Él fundó una iglesia en la ciudad de Corintios, la cual era uno de los lugares de mayor inmoralidad en esa época. Al escribirles, quería estar seguros de que
entendían la verdad acerca de la resurrección de Cristo. Por eso hoy, y 1 Corintios capítulo 15, podemos ver, aquí consideremos cuáles serían las consecuencias si Jesús no resucitó y el hecho de su resurrección. Mira aquí, primero, cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado. Aquí los versículos 14 al 19, Pablo demuestra que la resurrección de Cristo es esencial para nuestra fe. En todo un capítulo, él nos presenta el asunto más grande de todas nuestras creencias y doctrinas. La tumba vacía es el testimonio más creíble por el que sustentamos el edificio de nuestra fe. Por eso aquí, versículo 15 y 14, primera parte, aquí que dice, si el Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? Sin la resurrección, la buena noticia sería una mala noticia y no habría nada digno de predicación. Sin la resurrección, el evangelio sería un mensaje vacío, sin esperanza, de tonterías, sin sentido. Versículo 14, segunda parte, dice que si el Cristo no resucitó, ¿de qué sirve la fe? Si Cristo no resucitó, también nuestra fe sería vana entonces. Si Cristo no resucitó, ¿para qué haber de un Mesías crucificado? ¿A quién puede salvar un Salvador muerto, hermanos? Versículo 15. Si el Cristo no resucitó, somos falsos testigos. Mire, vamos a ver según versículo 16 al 17. Si Cristo no resucitó, seguimos en pecado. Seguimos en pecado. Pablo presentó uno de los argumentos más contundentes. Si la resurrección de Cristo fuera un mito, de acuerdo con lo que sus enemigos han dicho desde el principio, si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces los cristianos no serían mejor espiritualmente que los no cristianos. El testimonio del perdón de pecados y salvación también sería una mentira. Esta es la razón central de la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces el pecado ganó la victoria sobre él. Y él seguirá siendo victorioso sobre toda la humanidad. Si el Cristo, versículo 18, no resucitó, los que murieron no tienen esperanza. 19. Si el Cristo no resucitó, seríamos los más indignos. Entonces vamos a ver, tercero, ¿cuáles son los hechos de la resurrección? Los que han muerto en Cristo hoy están en la gloria con Él. Los cristianos no son dignos de lágrimas. Son las personas más bendecidas y privilegiadas de toda la tierra. La resurrección significa, hermanos, que Cristo es el vencedor de la muerte, el pecado y Satanás. Por eso aquí versículo 20 dice que Jesucristo es la primicia. Primicia. Donde Él está ahora, también nosotros estaremos. Solo podemos escoger una de estas dos de convicciones en relación a la resurrección. O creemos que Jesús murió y resucitó,
¿O afirmamos que solo es una leyenda antigua? Todos debemos tomar una decisión y saber que las consecuencias de esa decisión son eternas. Recuerden ustedes, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es, ¿qué? La muerte. Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió en la cruz para pagar la condenación de nuestro pecado y resucitó para darnos una vida nueva. Este es un regalo que solamente podemos obtener por medio de Él. Pero si negamos que murió y resucitó, recibiremos la paga que merecemos por nuestros pecados. Al ver, según Mateo 7:21, Jesús nos declara ese texto, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tenemos un estilo de vida que se caracteriza por la desobediencia, no importa si declaramos conocer a Cristo, pues nuestras acciones demuestran lo contrario. Una fe genuina trae como resultado una vida transformada que se caracterizará por la obediencia. Hermanos, terminamos hoy celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algún día nosotros todos seremos juzgados por Dios. Todos. Aquellos que ya hemos depositado nuestra fe en Jesús y creemos que murió por nosotros y resucitó, tenemos una esperanza eterna. Aunque al morir nuestros cuerpos sean sepultados, nuestras almas estarán ante la presencia de Dios. Y al llegar al cielo, entonces veremos a todos los que murieron en Cristo. ¿Verdad, hermanos? Así que, terminando el mensaje, yo le pregunto, ¿está usted convencido de que Jesús murió en la cruz y resucitó? Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos los hermanos.